Al ligamento periodontal se define como una estructura de tejido conectivo fibroso que circunda a toda la zona radicular. Si esta fuera el diente, aquí está el hueso alveolar, ahí está la encía. Entonces el ligamento periodontal son todas estas fibras. Todas estas fibras. Todas estas fibras pertenecen al ligamento periodontal. Algunos autores lo conocen como membrana periodontal, pero para que se compare, para aceptar como membrana tendría que tener más características de membrana, pero en este caso es un tejido conectivo fibroso y una membrana no es un tejido conectivo fibroso. Es decir, bien, el ligamento periodontal, como le dije, es un tejido conectivo fibroso que circunda la zona radicular del diente. Es un tejido conectivo, otros lo llaman como membrana periodontal, pero particularmente no lo son. Como tejido conectivo tiene todas las células diversas y la sustancia extracelular que forman parte de las fibras y la sustancia fundamental. Tanto las fibras como la sustancia fundamental lo elaboran ¿quién? Los fibroblastos. Los fibroblastos elaboran esas sustancias. ¿Qué sigue? Características generales. ¿De dónde deriva el ligamento periodontal? ¿Cuál es la estructura embrionaria del cual deriva? Es esta. Si este es un germen dentario, aquí está el saco dental. 1, 2, 3, por decir 3 hileras de células. Las células más cercanas al germen dental van a dar origen ¿a quién? Al cemento. Las células más lejanas al hueso alveolar y las células del centro al ligamento periodontal. ¿Es esto? Entonces, ¿cuál es la estructura embrionaria del cual deriva el ligamento periodontal? Es el saco dental. ¿Quiénes participan en la formación, en la delimitación del ligamento periodontal? Cemento radicular por un lado, es este de acá, y el hueso alveolar por el otro lado. Y el ligamento está allí. Un espesor de 0.15 a 0.38 milímetros. Yo preguntaría, ¿cuán necesaria es el espesor en el ligamento periodontal? ¿Por qué no el diente más bien queda soldado al hueso? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el diente estuviera soldado al hueso? Es necesario un espesor, aunque mínimo, porque si nosotros estamos, por decir, 4 o 5 personas bien alineados y nos ponen un peso a nuestros hombros, entonces uno, de repente me ponen directamente y choca con una parte del hueso, que es entonces uno más o menos va acomodándose para evitar el dolor. Y los dientes también tienen esa particularidad, se posicionan, se acomodan durante la fuerza masticatoria. Y eso es así, para eso es esto. Irrigación. Si este es el ligamento periodontal, su fuente de irrigación es la gíngiva, viene de aquí, hacia abajo, intraalveolar, del hueso alveolar y de la pulpa apical. Aquí tenemos el paquete vasculonervioso que penetra la pulpa y de aquí salen vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Muy bien. Su desarrollo está determinado con la erupción dental. Es que durante la erupción, si esta fuera el reborde alveolar, en una primera etapa, el diente está aquí y el hueso alveolar es esta. Y las fibras están en esta posición. Cuando el diente va erupcionando, el hueso alveolar ya está a la misma altura. Y las fibras están en posición horizontal. Cuando el diente ya erupciona, el hueso alveolar queda allí y las fibras toman esta posición. Por eso dice, el desarrollo del ligamento periodontal está en función al grado de erupción de la pieza dental. Sí. Ahí lo tiene. La irrigación es el paquete vasculonervioso y de aquí salen los
unos vasos sanguíneos para irrigar. Del hueso alveolar va al ligamento periodontal. De la gíngiva también baja para irrigar al ligamento periodontal. Y la gíngiva se irriga de vasos sanguíneos que van del ligamento periodontal también hacia la gíngiva. O sea, tiene una retribución de la gíngiva al ligamento y del ligamento a la gíngiva. Sí. ¿Qué células encontramos nosotros en el ligamento periodontal? Diversas células. Células pobladoras. ¿Cuáles son? Los osteoblastos. ¿Qué función específica tienen los osteoblastos en primera instancia? ¿Qué hacen los osteoblastos en primera instancia? Sintetizan, 1000 veces estoy diciendo, sintetizan. Osteoblastos, cementoblastos, ameloblastos, fibroblastos, sintetizan. Por lo tanto, la primera actividad de las células formadoras llamadas así son de síntesis. Los osteoblastos van a sintetizar la matriz orgánica del hueso, conocida como endostio. Endostio modificado. Esa parte interna del hueso alveolar lo veremos en la próxima, pero desde ya vayan pensando de que lo que sintetiza es la matriz orgánica y uno de los nombres con que se le conoce es el endostio modificado. Otras células, fibroblastos, responsable de sintetizar el colágeno, el titulino, mucopolisacárido, glucosaminoglucanos, que no son sino la sustancia básica fundamental. Para que el tejido conectivo funcione como debe ser y los fibroblastos cumplan su función, es de suma importancia la vitamina C. Y en el ligamento periodontal, que viene a ser esta, encontramos pues entonces los osteoblastos en la superficie del hueso, cementoblastos en la superficie del cemento, fibroblastos en el ligamento, y también encontraremos osteoclastos en la superficie del hueso y cementoclastos en la superficie del hueso. Células resortivas, osteoclastos, fibroblastos y cementoclastos. Son parte del ligamento periodontal. Por ejemplo, los osteoblastos, cementoblastos, estructuralmente yo lo veo en el ligamento periodontal, pero funcionalmente, ¿a quién corresponde? Osteoblasto al hueso, cementoblasto al cemento. Sí. ¿Qué ven en el campo? ¿Qué ven? Es un hueso esponjoso, porque hay cavidades medulares. Estas son cavidades medulares, estas son trabéculas óseas. Y aquí hay un osteoclasto, una célula gigante multinucleada. Y este espacio blanco que ven ustedes es conocida como la laguna de Hoche. Y no es sino una depresión que el mismo osteoclasto lo ha Entonces, ese es un osteoclasto. Es una célula gigante multinuclear. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Son responsables de la resorción. En nosotros permanentemente los osteoclastos y los osteoblastos están formando hueso y están resolviendo. Vale decir, están manteniendo el equilibrio óseo. ¿Qué sigue? Hay células precursoras también aquí. Y las células precursoras experimentan mitosis. Uno de ellos se deriva en alguna célula y el otro queda como célula madre. ¿Qué pasaría si las dos células producto de la división se diferenciaran? Ya no tendríamos células de reserva. Por lo tanto, uno de ellos sí se diferencia, el otro queda como célula de reserva y que otro día empezará también a dividirse. En este encontramos también las células epiteliales de Malassez, conocidas como restos epiteliales de Malassez. ¿Cómo surgen los restos epiteliales de Malassez? Surge de la siguiente manera. Puede ser por un examen. Miren. Este es el asa cervical de Henry, ¿de acuerdo? Bien. Aquí está saco dental.
Cuando la dentina empieza a formarse, el asa cervical empieza a fragmentarse. ¿Para qué? Para dejar pasar a las células que van a dar origen a los cementoblastos. Y al final forman el cemento pegado a la dentina. Y cuando yo tengo un diente adulto, estos fragmentos de asa cervical lo voy a encontrar en el ligamento periodontal. Por eso decimos restos epiteliales de Malacés. ¿Malacés por qué? Porque fue la persona que encontró esos restos epiteliales en el ligamento periodontal. Como restos epiteliales, cuando la situación le es propicia, esta puede desencadenar algún quiste de tipo epitelial. Entonces mi pregunta sería, ¿dónde se localizan los restos epiteliales de Malacés? En el ligamento periodontal. Y de alguna manera lo encontramos más cerca al cemento. También encontramos células propias del tejido conectivo, entre ellos los mastocitos, relacionados con la elaboración de heparina y histamina. Son células que, frente al ingreso de la presencia de una toxina, estos pues van a elaborar la histamina, heparina, como una respuesta a una reacción inflamatoria. Al microscopio electrónico ha sido posible ver ribosomas, mitocondrias, sistema de Golgi. Los macrófagos, igual, encontraremos en el ligamento periodontal. A simple vista tal vez no lo encontremos, pero si nosotros inyectamos una tinta, por ejemplo, ¿cómo se hace? En las ratas, en los pericotitos, se inyecta tinta china a través de la vena. ¿Ya? A través de la vena. Y esta tinta china definitivamente va a matar a la rata. Y cuando nosotros cortamos la rata para preparar láminas, vamos a encontrar unos puntitos negritos. Se supone que esos son los macrófagos que han empezado a deglutir la tinta, y de esa manera se dejan ver los macrófagos. Y es la mejor forma de verlos. Sí. La sustancia intercelular son fibrosa y amorfa. En la sustancia fibrosa, fibras colágenas, reticulares, oxitadas y elásticas producidas también por los fibroblastos. Las fibras colágenas forman grupos. Eso es lo que hemos estado viendo hoy día. Forman grupos. Y la función de estas es anclar al diente en su respectivo alveolo, fijarlos allí. Si este es un diente y este hueso alveolar, esta es una fibra del ligamento periodontal. Cada fibra, la parte de su extremo está en cemento y también está en hueso. A este segmento que se encuentra en hueso y también en cemento se le conoce como fibras de Schaffer. Entonces, ¿qué son las fibras de Schaffer? No son sino las fibras colágenas, prolongaciones del ligamento que se encuentran tanto en hueso como en cemento. Y estas son las que realmente le dan el anclaje, le dan el soporte al diente, no otro, son estas. La sustancia amorfa constituida por grupos aminoglucanos, proteoglucanos, prácticamente la sustancia básica fundamental que nosotros haciendo no lo vemos, pero es de suma importancia porque allí están diluidos todos los elementos nutritivos, vitaminas, sales, minerales, hormonas, etc. ¿De acuerdo? Esa es la función que tiene. Y podemos decir, ¿no?, que cumple también esa función de transporte de elementos de síntesis y transporte de elementos de desechos, anabolitos y catabolitos respectivamente. ¿Qué sigue? Fibras de ligamento periodontal. Ahí está, todas las fibras que hemos visto. Fibras oblicuas o crestoalveolares, también son oblicuas, crestoalveolares. ¿Este diente será superior o será inferior? ¿Cuál es?
me dicen superior, ¿por qué? Si me dicen inferior, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿Ah? La dirección de las fibras. ¿Aquí tiene? Fibras también. Ya, ¿qué tiene? ¿Superior o inferior? Superior. Y allí, estando en esa posición, este diente es inferior. Y esas fibras están mal. Esas fibras son así, tanto en dientes superiores o inferiores. Simplemente volteo el diente y las fibras van a seguir en esa posición. Y cada uno cumple una función. Las fibras crestoalveolares, por la posición en que se encuentran, la inserción es la siguiente: se inserta en la cresta alveolar y el otro extremo en la zona cervical o cuello del diente. Esa es. No, señor, decir, se inserta en el hueso y se dirigen hacia arriba. Y si yo lo volteo el diente, se dirige hacia abajo. Y eso está mal. Tiene que darse una definición de tal suerte que sea válida tanto para el diente superior o como para el diente inferior. Por lo tanto, repito, estas son fibras crestoalveolares, inserción en la cresta del hueso alveolar y el otro extremo en la zona cervical del diente o cuello del diente. ¿Qué función cumplen? Por la dirección que tienen, están cumpliendo una función. Los dientes por sí tienden a salirse. Esa tendencia a la salida se llama extrusión. Y por lo tanto las fibras están en esa posición y están sosteniendo para que el diente no se salga. Impiden o eviten que el diente se extruya. Bien, tenemos otro grupo, fibras horizontales. Díganme ustedes entonces cuál es la inserción y cuál es la posición de las fibras horizontales. A ver, dígame, háblame. ¿Cuál es la inserción de las fibras horizontales? ¿Y cuál es su posición? Las fibras horizontales están en posición horizontal al diente respecto a su eje longitudinal. Este es el eje longitudinal del diente y están en posición transversal. En posición transversal específicamente al eje longitudinal del diente. Se inserta uno de los extremos en el cemento y el otro en hueso alveolar. Eso sí, todas las fibras se insertan en el cemento y en el hueso, todas. Pero tienen que ustedes que decir cuál es la dirección que toma cada una de ellas. Las fibras horizontales están en posición transversal al eje longitudinal del diente. ¿Y las fibras qué función cumplen? Mírenla cómo está y qué función cumple. Todas amortiguan. Todas le dan estabilidad. La posición en que está mantiene al diente en equilibrio, ahí está. Si el diente está inclinado, lo va a mantener allí inclinado. Evita que el diente se vaya para uno u otro lado, que se venga hacia adelante o que se vaya hacia atrás. Y las oblicuas principales, ¿qué inserción tiene? A ver, díganme la de inserción. ¿Qué dirección toman? Se insertan en el hueso alveolar y se orientan hacia apical. Esta fibra, esto nomás solamente, se inserta en el hueso y se dirige hacia apical. Si estuviera en este sentido, diría, se orientan hacia cervical. Pero no, señor, se orienta hacia apical. Y por lo tanto, todas estas se orientan hacia apical. ¿Qué función cumple? Dije, todas las fibras cumplen la función de acuerdo a su orientación de inserción. ¿Qué función cumplirá?
y es más, son mayoritarias. ¿Para qué están hechos los dientes? ¿Para lucirlos? ¿Para qué? Para, hable fuerte, para la masticación, para la masticación. Por lo tanto, si hubiera una fuerza del diente antagonista, si no hubieran estas fibras, ¿qué pasaría? Se hundiría. Se hundiría. El diente llegaría a chocar al hueso alveolar. Por lo tanto, ¿qué función cumplen esas fibras? Todos son motivos. Sostienen. ¿Ah? Sostienen. Sostiene al diente para que no se intruya. Estas, por su dirección, evita que se extruya. Esta, por su dirección, evita que se intruya. Si los dientes están hechos para soportar la fuerza masticatoria, pues estas fibras son la mayoritaria para que mantengan permanentemente o soporten la fuerza de la masticación. Y de esa manera eviten que se intruya el diente. Es como una hamaca. Si hay una fuerza tremenda, esas fibras como que se van a estirar. Retirada la fuerza, regresa a su estado inicial. Y estas fibras apicales, ¿qué función cumplen? ¿Cuál es la inserción de estas fibras? A ver, díganme. ¿Dónde se insertan? ¿Dónde se insertan? Se insertan en el ápice del diente y se orientan hacia el fondo del hueso alveolar. Hacia el fondo del hueso alveolar. Función. Por su posición, evita que el diente se extruya, igual que esto. Cuando nosotros hacemos una extracción, rompemos esto. Y tratamos de girar al diente. Y cuando tratamos de jalar, encontramos una resistencia. Es más probable que sea de esta apical. ¿Qué otra función cumple estas apicales? Cuando hay una fuerza en demasía, ¿qué función cumple? De resorte. Resorte. A ver, otra. Más propia del tejido. En este caso sí amortigua. Cuando hay presión de arriba hacia abajo, amortigua. Cuando hay presión de A hacia B, amortigua. Si hubiera de A hacia B, amortigua. Todas cumplen función de amortiguación, pero en un momento determinado, no en simultáneo. Por lo tanto, si hubiera una fuerza masticatoria fuerte, estas fibras oblicuas, las fibras apicales, estarían experimentando esto como un resorte, pero su función no es de resorte, sino de amortiguación. Retirada la fuerza, este regresa a su estado inicial. ¿Cómo se llama ese fenómeno? El fenómeno se llama resilencia. Y las fibras son resilientes por ese mismo fenómeno. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué fibras se conocen allí? A ver. ¿Qué fibras serán estas? Que salen de la cresta alveolar. Fibras crestoalveolares. Y estas horizontal. Esto mismo estamos viendo en el microscopio, ¿no? Esta lámina es tomar la foto de ella, esta misma. Y allá, ¿qué fibras se conocen? Fibras oblicuas. Aquí están con las fibras oblicuas. Miren, fibras oblicuas, vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Otras estructuras del ligamento periodontal: vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. El ligamento periodontal
El ligamento periodontal está ricamente irrigado y ricamente inervado. Cuando nosotros estamos comiendo quinoa, eso pasa generalmente con quinoa, detectamos una pequeña arenita. Esa detección de la pequeñísima arenita es gracias a los filetes nerviosos de diámetro mayor. Y que esa detección es casi en simultáneo, décimas de segundo de diferencia. Lo estás detectando y ya lo mascaste. Ese dolor que se siente con la masticación está determinada por las fibras de menor diámetro. A este proceso de sensibilidad, o a ese fenómeno de sensibilidad, o a esa detección del uno y del otro, lo conocemos como sensibilidad propioceptiva. Cuando hablamos de propioceptiva, nos estamos refiriendo a todas las articulaciones, a los músculos, a los ligamentos y a los tendones, porque todos están ligados, todos están inervados. La sensibilidad a través de todos esos órganos que he mencionado es conocida como sensibilidad propioceptiva. Pero también tenemos la otra, la exteroceptiva, que no viene al caso, pero vale la pena decirlo. La exteroceptiva es toda la sensibilidad que nosotros recibimos del medio a través de nuestra piel. Hay terminaciones nerviosas inmediatamente debajo de nuestro epitelio, y a través de ello estamos captando toda la sensación del externo, frío, calor, etc. Y eso se transmite a nivel de nuestro sistema filetes nerviosos y llega pues al sistema nervioso central y se responde. Exteroceptiva. Exteroceptiva depende de afuera. Si hay de afuera, entonces también hay de adentro. ¿Y cómo se llama el de adentro? Interoceptiva. Significa que toda la sensación dolorosa de nuestros órganos internos, el estómago, el hígado, los riñones, etc. Ahí están los tres. Y propioceptiva es propio en este caso del ligamento periodontal. Sí. Funciones. En conjunto, todas las fibras, ¿qué función cumplen? Sostén. Hacen las veces de una almohadilla con la sustancia fundamental, con agua presente en el ligamento periodontal. La presión de la sangre, un mecanismo hidráulico para la amortiguación frente a la presión, sea de vestibular hacia lingual, o de lingual a vestibular, o de mesial a distal, etc. Sostiene. Sensitiva. Implica el control de las fuerzas masticatorias, lo que acabo de mencionar. El dolor producido es determinado por el drenaje instantáneo y los movimientos masticatorios. Si nosotros tenemos esta propiedad del ligamento periodontal, pregunto, ¿qué pasaría si el ligamento periodontal no estuviera inervado? ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿No cree que sería mejor? Inclusive estoy mascando aquí, no encuentro arena y sigo mascando. Si no hubiera la inervación, si este es el hueso alveolar y este el diente,